Lo que el mundo debe a la religión cristiana. Vamos a ver lo que dice el grande historiador Numa Dionisio Fustel de Coulanges, en francés Fustel de Coulanges, en su libro La ciudad antigua, traducida del francés por Carlos A. Martín. Ediciones, obras maestras, última parte del libro, capítulo 3, último capítulo del libro de Hecho. Bien, el autor Fustel de Coulanges dice: el cristianismo cambia las formas de gobierno del Estado romano. El triunfo del cristianismo marca el fin de la sociedad antigua, pagana. Con la nueva religión terminó la transformación 6 o 7 siglos antes comenzada. Para saber cuánto cambiaron los principios y las reglas esenciales de la política, basta recordar que la antigua sociedad pagana la había constituido una vieja religión. Entonces el paganismo había constituido la sociedad romana, griego-romana, egipcia, siria, del Imperio Romano. Entonces la política y el Estado habían sido constituidos por una vieja religión politeísta cuyo principal dogma era que cada dios protegiese exclusivamente a una familia o ciudad y que solo para ella existía. Entonces cada dios, dice que Dios protegía una familia o una ciudad, exclusivamente protegía esta. Era este el tiempo de los dioses domésticos y de las divinidades poliadas, divinidades de las ciudades, polis en griego es la ciudad. Esta religión había producido el derecho, las relaciones entre los hombres, la propiedad, la herencia, los procesos, todo se encontró regulado no por los principios de la equidad natural, sino por los dogmas de esta religión conforme a las necesidades de su culto. También ella había establecido un gobierno entre los hombres, el del padre en la familia, el del rey o magistrado en la ciudad. Todo procedía de la religión, es decir, de la idea que el hombre se había forjado de la divinidad. Aquí es interesante, el hombre se había forjado una idea de divinidad, pero por desgracia la revelación primitiva que Dios había dado a los hombres fue falsificada, desnaturalizada y finalmente llegó hasta la brujería, hechicería, sacrificios humanos, ideas totalmente falsas. De ahí la mitología prestaban a los disque dioses aventuras inmorales y crímenes incluso, a tal punto que un padre de la iglesia dijo: si su dios Júpiter fuera hombre estaría en la cárcel, ¿no? Entonces religión, derecho, gobierno se habían confundido y eran una sola cosa con tres aspectos diferentes. Eso también es muy importante saberlo. Religión, derecho, gobierno estaban confundidos. Se habían confundido, eran una sola cosa en tres aspectos diferentes. Es lo que hacía de la desgracia las enemistades entre los pueblos. Sí, es algo muy importante saber esto. El cristianismo al separar el poder del rey y del pontífice, del sacerdote, puso fin a esta cosa arbitraria y grave, y después predicó la fraternidad entre los hombres, la caridad. Entonces, en el paganismo, hoy de hecho el Islam es lo mismo, religión, derecho y gobierno se habían confundido y eran una sola cosa. Hemos procurado poner de manifiesto este régimen social de los antiguos, en que la religión era señora absoluta en la vida privada y en la vida pública. La religión pagana, idolátrica, era señora absoluta en la vida privada, en la vida pública, donde el Estado era comunidad religiosa, el rey un pontífice, el magistrado un sacerdote,
la ley una fórmula sagrada, donde el patriotismo era piedad, el destierro una excomunión, donde la libertad individual se desconocía. Muy importante aquí, la libertad individual se desconocía. Esto llamamos derechos humanos, libertad de opinión, libertad de esto, aquello, se desconocía en el paganismo. Y por desgracia es lo que está pasando en la región musulmana actualmente, y también quieren hacer lo mismo en la India pagana, los hinduistas, budistas, etcétera. Igual en el comunismo, de hecho. El comunismo es una religión disfrazada, atea, pero religión disfrazada. Todo depende del Estado, el individuo no puede nada. Eso de donde la libertad individual se desconocía, donde el hombre estaba esclavizado al Estado por su alma, por su cuerpo y por sus bienes. Notemos bien esto. El hombre era esclavo del Estado por su alma, por su cuerpo, por sus bienes, donde el rencor contra el extranjero era obligatorio. El rencor contra el extranjero era obligatorio en el paganismo. De ahí estas guerras tremendas de exterminio, esas guerras de esclavitud, llevaban como esclavos a los vencidos, o los mataban, los reducían a la edad de animal de habla humana. Repito, esto es muy importante. Todo lo que tenemos hoy en nuestra sociedad de positivo, bueno, etc., lo debemos al cristianismo, cuidado. Pero claro, los ingratos de hoy han olvidado de dónde tienen estos derechos, esta civilización, estos derechos humanos, este respeto, esta caridad, esto un hombre es un hombre. Bien, miramos lo que dice Fuster de Coulanges acerca del paganismo antiguo, y esto era universal en todos los pueblos. La libertad en esta sociedad politeísta, idolátrica, pagana, la libertad individual se desconocía. La libertad individual se desconocía. El hombre estaba esclavizado al Estado por su alma, por su cuerpo, por sus bienes. En esta sociedad el rencor contra el extranjero era obligatorio. En esa sociedad la noción de derecho y del deber, de la justicia y del afecto se circunscribían a los límites de la ciudad. Entonces, el derecho, la noción de derecho, deber, justicia y afecto se circunscribían, se limitaban a los límites de la ciudad. El otro era enemigo por ser de otra ciudad, de otro pueblo. En esa sociedad, la asociación humana estaba necesariamente restringida a una circunferencia en torno del pirateneo, y donde no se veía la posibilidad de fundar sociedades mayores. Entonces, este era el paganismo. Tales fueron los rasgos característicos de estas ciudades griegas e italianas durante el primer periodo de su historia. Más adelante, como ya hemos visto, la sociedad se modifica poco a poco. En el gobierno y el derecho se realizaron algunos cambios, al mismo tiempo que en las creencias. En los 5 siglos precedentes al cristianismo no era tan íntima la alianza entre la religión de un lado, el derecho y la política de otro. Los filósofos, los pensadores ya empezaron un poco a pensar un poco más alto que los anteriores. Los esfuerzos de las clases oprimidas, la ruina de la casa sacerdotal, el trabajo de los filósofos, el progreso del pensamiento, habían quebrantado los viejos principios de la asociación humana. Se habían realizado incesantes esfuerzos por sustraerse al imperio de esta vieja religión en la que el hombre ya no podía creer. El derecho y la política, así como la moral, se libertaron poco a poco de sus lazos, pero no de su influencia, no de su influencia, aunque hayan logrado algo bueno en la ciencia, etcétera, en la arquitectura, pero siempre la influencia pagana tenía su parte. Esta especie de divorcio procedía de la decadencia de la antigua religión. Si el derecho y la política empezaban a ser algo independientes, era porque los hombres
abandonaban las viejas creencias. Si la sociedad ya no se gobernaba por la religión, era porque la religión carecía de poder. Ahora bien, llegó un día en que el sentimiento religioso recobró vida y vigor, y la creencia bajo la forma cristiana reconquistó el imperio de las almas. No se iba a ver reaparecer entonces la antigua confusión del gobierno y del sacerdocio, de la fe y de la ley. Con el cristianismo no solo se reavivó el sentimiento religioso, sino que también adquirió expresión más alta y menos material. Y bien, sí hay un cambio profundo, y la cuestión que hace Fussel de Coulanges, no se iba a ver reaparecer entonces la antigua confusión del gobierno, del sacerdocio, de la fe, de la ley. Y bien, no, porque Cristo dijo, den a César lo de César y a Dios lo de Dios. Con el cristianismo no solo se reavivó el sentimiento religioso, sino también adquirió expresión más alta y menos material. Mientras que antaño se forjaron dioses del alma humana y de las grandes fuerzas físicas, ahora empezó a concebirse a Dios como verdaderamente extraño por su esencia a la naturaleza humana de un lado y al mundo de otro. Dios no es fuerza de la naturaleza. Lo divino se colocó decididamente fuera de la naturaleza visible y por encima de ella. Mientras que antes cada hombre se forjó su Dios, y hubo tantos como familias y ciudades. Y el cristianismo va a cambiar todo esto. Y además, el Dios cristiano, dice San Juan en su primera carta, Dios es amor, Dios es caridad. Primera carta a Corintios, capítulo 13, habla de la caridad. Cambia todo, gracias a Dios. Entonces, antes cada hombre se forjó su Dios, y hubo tantos dioses como familias y ciudades. En el cristianismo todo eso va a cambiar. Dios apareció entonces como un ser único. En el cristianismo Dios es un ser único, inmenso, universal, animando él solo a los mundos y capaz de satisfacer él solo la necesidad de adoración que existe en el hombre. En los pueblos de Grecia y Roma, la religión apenas fue otra cosa que un conjunto de prácticas, una serie de ritos que se repetían sin tener sentido, una serie de fórmulas que ordinariamente no se aprendían ya por haber envejecido la lengua en que estaban redactadas, una tradición que se transmitía de edad en edad, cuyo carácter sagrado emanaba únicamente de su antigüedad. En lugar de todo esto, la religión fue un conjunto de dogmas y un gran objeto propuesto a la fe. Y entonces en el cristianismo esto va a cambiar. Ya no fue exterior, se sustentó principalmente en el pensamiento del hombre. Ya no fue materia, se transformó en espíritu. El cristianismo cambió la naturaleza y la forma de la adoración. El hombre ya no ofreció a Dios alimento y bebida, como hacían los paganos. La oración tampoco fue una fórmula de encantamiento, sino un acto de fe y una humilde súplica. Acto de fe, acto de esperanza, acto de caridad. Son cosas muy, muy importantes que no existían en el paganismo. Aquí, por ejemplo, el acto de fe que enseña la Iglesia Católica a sus hijos. Dios mío, creo firmemente todas las verdades que habéis revelado y que enseñáis por vuestra Iglesia, porque vos no podéis ni engañaros ni engañarnos. Dios no puede ser engañado ni engañarnos. Dios mío, espero con firme confianza que me daréis por los méritos de Jesucristo vuestra gracia en este mundo, y si observo vuestros mandamientos, la felicidad eterna en el otro, porque vos me lo habéis prometido y sois fiel en vuestras promesas. Acto de caridad. Dios mío, os amo de todo corazón y por encima de todas las cosas, porque sois infinitamente bueno, infinitamente amable, y amo a mi prójimo como a mí mismo por amor vuestro. Y mi prójimo es todo hombre.
cristiano, pagano, todo ser humano es mi prójimo. Entonces vemos realmente un cambio radical en la concepción de Dios, y aquí Dios mismo interviene. Entonces el cristianismo cambió la naturaleza y la fórmula de la adoración. El hombre ya no ofreció a Dios alimento y bebida. La oración tampoco fue una fórmula de encantamiento, sino un acto de fe, de esperanza, de caridad y una humilde súplica. El alma estuvo en otra relación con la divinidad. El temor de los dioses fue reemplazado por el temor de Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador y además nuestro Redentor. Entonces, queridos hermanos, el cambio es enorme, es extraordinario. El cristianismo aún aportó otras novedades. No era la religión doméstica de ninguna familia, la religión nacional de ninguna ciudad, ni de ninguna raza. No pertenecía a ninguna casta ni corporación. Desde su origen, invocó a la humanidad entera. Jesucristo dijo a sus discípulos: id e instruid a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, observar todo cuanto os he dicho. ¿Y qué nos dicho? Bien, nos dijo lo que dice el Evangelio: el amor a Dios, el amor al prójimo, la justicia, la honestidad y la caridad, y amar a Dios más que todo y al prójimo como a sí mismo. Entonces el cristianismo es una religión universal de todos los pueblos, y por lo tanto va a unificar los pueblos en lugar de dividirlos, y de ahí va a poner fin también a las guerras injustas y criminales. Ese principio era tan extraordinario e inopinado que los primeros discípulos dudaron un momento, y puede verse en los Hechos de los Apóstoles que algunos se negaron a propagar al principio la nueva doctrina fuera del mundo del pueblo en que había nacido. Los judíos que querían seguir la ley de Moisés no querían predicar a los paganos. Es San Pablo que impulsó. Como los antiguos judíos pensaban estos discípulos que el Dios de los judíos no quería ser adorado por los extranjeros, y San Pablo dice el contrario. Como los griegos y romanos de los antiguos tiempos creían que cada raza tenía su Dios, que propagar el nombre y el culto de ese Dios era enajenar un bien propio, un protector especial, y que de tal propaganda era contraria al deber y al interés al mismo tiempo. Pero Pedro replicó a sus discípulos: Dios no establece distinción entre gentiles y judíos. No hay distinción entre pueblos paganos de las gentes, naciones no judías y judíos. San Pablo se complació en repetir este gran principio tantas veces como tuvo ocasión, en todas las formas. Dios, dice, abre a los gentiles las puertas de la fe. ¿Dios es solo Dios de los judíos? No, claro que no. No, ciertamente, también lo es de los gentiles, de los paganos. Los gentiles están llamados a la misma herencia que los judíos, dice San Pablo. El mismo San Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 10, 12, dice: no hay distinción entre judíos y gentiles, no hay distinción entre judíos y paganos. Uno mismo es el Señor de todos, rico por todos, para todos los que lo invocan, pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí muy claramente San Pablo rechaza esta estrechez de los judaizantes. Todos están llamados a la fe en nuestro Señor. En el capítulo 28, 19, 20 de San Mateo dice: prediquen a todas las naciones. En todo esto había algo muy nuevo, dice Fussel de Coulanges, pues en todas partes, desde los primeros tiempos de la humanidad, se había concebido a la divinidad asociada especialmente a una raza, a un pueblo, a una ciudad, a una familia. Los judíos habían creído en el Dios de los judíos, los atenienses en la Palas ateniense, los romanos en Júpiter Capitolino. El derecho de practicar el culto había sido un privilegio. Al extranjero se le rechazó de los templos. Al extranjero se rechazó de los templos. El no judío no pudo entrar en el templo de los judíos. El lacedemonio no tuvo el derecho de invocar a Palas ateniense. Es justo añadir, sin embargo, que en los cinco siglos que precedieron el cristianismo, todos los que pensaban se rebelaban ya contra estas estrechas reglas. Desde Anaxagoras, la filosofía había enseñado rápidamente que el Dios
del universo recibía indistintamente el tributo de todos los hombres. La región de Eleusis había admitido iniciados de todas las ciudades. Los cultos de Cibeles, Serapis y algunos más habían aceptado indiferentemente adoradores de todas las nacionalidades. Los judíos habían empezado a admitir al extranjero en su religión. Griegos y romanos los habían admitido en sus ciudades. El cristianismo, al llegar tras todos estos progresos del pensamiento y de las instituciones, ofreció a la adoración de todos los hombres un Dios único, un Dios universal, un Dios que era de todos, y Padre de todos, y Salvador de todos, y que no tenía pueblo preferido, y que no hacía distinción de razas, de familias y de estados. Para este Dios no había extranjeros. El extranjero ya no profanaba el templo ni mancillaba el sacrificio solo con su presencia. Hubo tiempo que pensaban que el extranjero mancillaba, profanaba el templo por su presencia. El templo quedó abierto para todo el que creyó en Dios. El sacerdocio cesó de ser hereditario, porque la religión ya no era un patrimonio. Tampoco el culto se tuvo secreto. Los ritos, las oraciones, los dogmas ya no se escondieron. Al contrario, hubo en adelante una esencia religiosa que no solo se comunicó, sino que se ofreció, se llevó a los puntos más remotos y fue en busca de los más indiferentes. El espíritu de propagación sustituyó a la ley de exclusión. Muy interesante. Pero aquí vemos esto, empezó con Cristo. Vayan a todo el mundo, predican el Evangelio, la doctrina de Cristo a todas las naciones, enseñándoles a observar todo cuanto es dicho. Entonces aquí dice, el espíritu de propagación sustituyó a la ley de exclusión. Esto tuvo grandes consecuencias tanto para las relaciones entre los pueblos como para la gobernación de los estados. La religión ya no ordenó el odio entre los pueblos, no impuso al ciudadano el deber de detestar al extranjero. Al contrario, la religión cristiana le enseñó que tenía deberes de justicia y de benevolencia para con el extranjero y para con el enemigo. Sí, esto es muy importante también saber, ¿no? La religión cristiana enseñó que tenemos deberes de justicia y de benevolencia para con el extranjero y para con el enemigo. Ya el enemigo no va a ser un esclavo ni condenado a ser matado así. Las barreras entre los pueblos y las razas cayeron. El pomerium desapareció. Jesucristo, dice el apóstol, ha derrumbado la muralla de separación y de enemistad. Hay muchos miembros, añade, pero entre todos solo forman un cuerpo. No hay gentil ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Todo el género humano está ordenado a la unidad. Los pueblos aprendieron que descendían de un Padre común. Con la unidad de Dios se reveló a los espíritus la unidad de la raza humana y desde entonces fue una necesidad de la religión el prohibir al hombre que odiase a los demás hombres. Así que, hermanos, aquí vemos la raíz de lo que llaman hoy derechos humanos, pero falsificando la nación cristiana, ¿no? Desde entonces fue una necesidad de la religión el prohibir al hombre que odiase a los demás hombres. Por lo que toca a la gobernación del Estado, puede decirse que el cristianismo la transformó en su esencia. El cristianismo transformó en su esencia la gobernación del Estado, precisamente porque no se ocupó de ella. En las antiguas edades, religión y Estado solo formaban uno. Cada pueblo adoraba a su Dios y cada Dios gobernaba a su pueblo. El mismo código regulaba las relaciones entre los hombres y los deberes para con los dioses de la ciudad. La religión mandaba entonces al Estado y le designaba sus jefes por medio de la suerte o de los auspicios. El Estado, a su vez, intervenía en el dominio de la conciencia y castigaba cualquier infracción de los ritos o del culto de la ciudad. En lugar de eso, Jesucristo enseña que su reino no es de este mundo. Separa la religión del gobierno. La religión, no siendo ya terrena, se mezcla lo menos posible a las cosas de la tierra. Jesucristo añade, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por primera vez se diferencia claramente a Dios del Estado.
pues el César todavía era en esta época el gran pontífice, el jefe y el principal órgano de la región romano. Era el guardián y el intérprete de las creencias. Tenía en sus manos el culto, el dogma y el gobierno y la ley y la espada. Hasta su persona era sagrada y divina, pues precisamente era uno de los rasgos de la política de los emperadores, que deseando recobrar los atributos de la antigua realeza, procuraban no olvidar el carácter divino de la antigüedad había atribuido a los reyes, pontífices y los sacerdotes fundadores. Pero de aquí que Jesucristo rompe esta alianza que el paganismo y el imperio querían reanudar, proclama que la religión ya no es el Estado y el obedecer al César no es lo mismo que obedecer a Dios. El cristianismo derriba los cultos locales, apaga los pritaneos, aniquila definitivamente a las divinidades poliadas, divinidades de cada ciudad. Hace más, no recoge para sí el imperio que esos cultos habían ejercido sobre la sociedad civil. Profesa que entre religión y Estado nada existe de común. Separa aquello que durante toda la antigüedad se había confundido. Por otra parte, puede observarse que durante 3 siglos vivió la nueva religión cristiana completamente alejada de la acción del Estado. Supo prescindir de su concurso y hasta luchar contra él. Estos 3 siglos establecieron un abismo entre el dominio del gobierno y el de la religión. Y como el recuerdo de esta gloriosa época no ha podido borrarse, resulta que esa distinción se ha convertido en una verdad tan vulgar e incontestable que ni los esfuerzos de una parte de la clericía han podido desarraigarlo. Este principio fue fecundo en grandes resultados. De un lado, la política quedó definitivamente libertada de las estrictas reglas que la antigua religión le había marcado. Pudo gobernarse a los hombres sin tenerse que someter a los usos sagrados, sin informarse de los auspicios o de los oráculos, sin conformar todos los actos a la creencia y a las necesidades del culto. La política fue más libre en su marcha. Ninguna autoridad, de no ser la ley moral, la entorpeció. Entonces, que aquí es importante, den a César lo de César, a Dios lo de Dios. La política fue más libre en su marcha. Ninguna autoridad, de no ser la ley moral, la entorpeció. Entonces aquí significa que arriba de la política hay la ley divina, los mandamientos de Dios, la ley moral, hacerle bien, evitar el mal. Sí, tiene que tener cuenta de esto. Un régimen, un Estado, un gobierno no puede ser ateo. Esto es el contrario de lo que había antes. Entonces, distinguir sí, pero también colaborar, porque el Estado debe tener cuenta del Evangelio, de los mandamientos de Dios y de la justicia. Muy interesante, muy interesante. Por otra parte, sí, la soberanía del Estado fue mayor en ciertas cosas, su acción quedó también más limitada. Una mitad del hombre se le emancipó. Entonces antes el Estado gobernaba cuerpo y alma. El cristianismo enseñaba que el hombre ya no pertenecía a la sociedad más que en una parte de su ser, que con ella estaba relacionada por su cuerpo y por sus intereses materiales, que súbdito de un tirano debía someterse, que ciudadano de una república debía dar su vida por ella, pero que por su alma era libre y solo estaba obligado a Dios, cosa que el paganismo no conocía. Entonces, por su alma el hombre es libre. El estoicismo, la filosofía, ya había determinado esta separación, había hecho autónomo al hombre y fundado la libertad interior, pero el cristianismo hizo de lo que solo era el esfuerzo de la energía de una secta valerosa la regla universal e inquebrantable de las generaciones siguientes. De lo que solo era consuelo de algunos, el patrimonio común se hizo patrimonio común de la humanidad. Hizo lo que los filósofos habían encontrado de bueno, el cristianismo lo hizo universal para toda la humanidad.
Si se recuerda ahora lo que se ha dicho precisamente sobre la omnipotencia del Estado entre los antiguos, si se piensa hasta qué extremo la ciudad, en nombre de su carácter sagrado y de la religión que le era inherente, ejerció un imperio absoluto, se comprenderá que este nuevo principio ha sido fuente de donde ha podido emanar la libertad individual. Entonces el cristianismo realmente trajo la libertad del alma, la libertad individual y hasta poder decir no al Estado cuando abusa de su poder. Cuando el alma se encontró libre, lo más difícil estaba hecho y la libertad fue posible en el orden también social. Y todo esto, como dije, lo debemos al cristianismo. El sentimiento y las costumbres se transformaron entonces, lo mismo que la política. La idea que se había forjado sobre los deberes del ciudadano se debilitó. El deber por excelencia ya no consistió en ofrecer el tiempo, las fuerzas y la vida al Estado. La política y la guerra ya no fueron todo para el hombre. Todas las virtudes no se resumieron ya en el patriotismo, pues el alma no tenía patria. El hombre sintió que existían otros deberes que el de vivir y morir por la ciudad. El cristianismo diferenció las virtudes privadas de las virtudes públicas. Rebajando estas, realzó aquellas, colocó a Dios, a la familia, a la persona humana, por encima de la patria. Eso también es importante. El cristianismo católico, claro, cuando hablamos de cristianismo es católico, antes no había esas sectas, colocó el cristianismo a Dios, a la familia, a la persona humana por encima de la patria, al prójimo sobre el ciudadano. El derecho también cambió de naturaleza. En las naciones antiguas había estado el derecho sometido a la religión y recibido de ella todas sus reglas. Entre los persas y los indios, entre los judíos y los griegos, los italianos y los galos, la ley estuvo contenida en los libros sagrados y en la tradición religiosa. Así cada religión había formado el derecho a su imagen. El cristianismo es la primera religión que no ha pretendido que el derecho dependiese de ella. Se ocupó de los deberes de los hombres y no de sus relaciones de intereses. No se le vio regular el derecho de propiedad ni el orden de las sucesiones, ni las obligaciones, ni el procedimiento de administrar justicia. Se colocó fuera del derecho como de todo lo puramente terrenal. El derecho fue, pues, independiente, pudo inspirar sus reglas en la naturaleza, en la conciencia humana, en la potente idea de lo justo que reside en nosotros. Pudo desarrollarse con toda libertad, reformarse, mejorarse sin ningún obstáculo, seguir los progresos de la moral, adaptarse a los intereses y a las necesidades e inquietudes sociales y humanas de cada generación. La feliz influencia de la nueva idea se reconoce bien en la historia del derecho romano. Durante algunos de los siglos que precedieron el triunfo del cristianismo, el derecho romano pretendió ya extenderse a la religión y aproximarse a la equidad de la naturaleza, pero solo procedió por rodeos, sutilezas que enervaban y debilitaban la autoridad moral. La obra de regeneración del derecho, anunciada por la filosofía estoica, perseguida por los nobles esfuerzos de los jurisconsultos romanos, esposada por los sacrificios y habilidad del pretor, solo pudo triunfar completamente con la independencia que la nueva religión dejó al derecho. Con otras palabras, el Evangelio liberó el derecho de los errores del paganismo. A medida que el cristianismo se difundía en la sociedad, pudo verse cómo los códigos romanos admitían nuevas reglas, no mediante subterfugios, sino claramente, sin dudar. Derivados los penates domésticos, dioses domésticos y apagados los hogares, la antigua constitución de la familia y las reglas que de ella se derivaron desaparecieron definitivamente. El padre perdió la autoridad absoluta que su sacerdocio le otorgó antaño y sólo conservó la que la naturaleza misma le confiere para atender a las necesidades del hijo. La mujer, que el antiguo culto colocaba en una posición inferior al del marido, se hizo moralmente su igual. El derecho de propiedad se transformó en su esencia
desaparecieron los límites sagrados de los campos, la propiedad ya no se derivó de la religión, sino del trabajo. La adquisición fue más fácil y las formalidades del antiguo derecho se eliminaron definitivamente. Así, por lo mismo que el carecer la familia de su religión doméstica, se transformaron su constitución, su derecho, y también, por no poseer ya el Estado su religión oficial, cambiaron para siempre las reglas del gobierno entre los hombres. Nuestro estudio debe detenerse en este límite que separa la política antigua de la política moderna. Hemos historiado una creencia, se establece la sociedad humana, se establece, la sociedad humana se constituye, se modifica la sociedad para hacer una serie de revoluciones, desaparece la sociedad, cambia de faz, tal ha sido la ley de los tiempos antiguos. Queridos hermanos, aquí es la última parte de este libro, la ciudad antigua, donde en resumen, el cristianismo realmente viene establecer entre los hombres la fraternidad, la justicia, el honor y el respeto, y sobre todo la caridad entre todos. Los pueblos actuales, ex-cristianos, podemos decir, por su historia, que han rechazado la fe cristiana y se hicieron ateos y todo depende del hombre, han caído en relativismo, fruto del protestantismo. Si Dios quiere una otra charla, veremos un poco la diferencia más profunda entre lo que trajo el cristianismo y lo que había antes del cristianismo. Quiero decir que todo lo malo actualmente que tenemos en la sociedad lo debemos de un lado a la resurrección del derecho romano pagano por los jurisconsultas de los siglos XIV, XV, XVI, y después por el protestantismo, que eliminando todo influjo de la iglesia sobre los gobernantes, otra vez puso en la misma mano el sacerdocio y la política. Por ejemplo, la reina de Inglaterra es la jefa de la iglesia de Inglaterra. Normalmente los príncipes alemanes que por avaricia y robo y maldad se apropiaron los bienes de la iglesia, se hicieron protestantes, en su mano tenían también la religión. Y después pues, llegamos al ateísmo actual, a la indiferencia y relativismo absoluto. Es otra catástrofe. Entonces, separación, distinción sí, separación absoluta no. El Estado debe reconocer al Evangelio y inspirar todo lo que es moral y bien del alma, inspirarse al cristianismo y no ser indiferente ni ateo. Que la Virgen Madre que nos dio Jesús, Salvador del mundo, nos ayude a ver más claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.